La figura de la Llorona emergió de entre la niebla, más alta y aterradora que nunca. Su vestido estaba empapado y su cabello caía en mechones desordenados. Sus ojos, como brasas encendidas, se clavaron en Mateo. En un remoto pueblo de Michoacán, situado al borde de un río que parecía no tener fondo, comenzó a circular un testimonio que helaría la sangre de los lugareños por generaciones. Corría el año de 1950, y aunque los habitantes del pueblo eran conocidos por su fortaleza, lo que se vivió en aquellas noches marcó un antes y un después en sus vidas. La historia fue contada por el sobrino de Mateo Garza, un joven que fue el único sobreviviente de un grupo que desafió a la Llorona. Según el hombre, su tío Mateo, un arriero que regresaba de vender mercancías en el mercado de la ciudad, había salido de madrugada para evitar el sol abrasador del mediodía. Su ruta lo llevó por el antiguo Camino Real, un sendero serpenteante que bordeaba el río y que había sido testigo de incontables tragedias, carretas volcadas, asaltos y desapariciones inexplicables. A pesar de todo, Mateo no era hombre que se dejara intimidar por cuentos de viejas. Todo empezó cuando su mula, una bestia acostumbrada a largas jornadas de trabajo, se detuvo en seco al llegar a un tramo del camino cubierto por una niebla espesa. Mateo, extrañado, descendió del animal para tratar de jalar las riendas y convencerla de seguir avanzando, pero la mula se negó a moverse, como si algo invisible la mantuviera anclada al suelo. Fue entonces que escuchó un sonido que lo hizo contener el aliento. Un lamento nítido al principio, pero que poco a poco fue desvaneciéndose. Gemía una voz femenina quebrada por el dolor. Mateo giró la cabeza, buscando el origen del lamento, pero la niebla parecía haberse adueñado de todo. La voz se repitió, esta vez más lejos, lo que según las creencias populares significaba que en realidad la mujer estaba más cerca. Apretó los puños y murmuró una oración. Aunque era un hombre de fe, en ese momento sintió que ni las palabras sagradas podían protegerlo. De repente la figura de una mujer se materializó entre la niebla. Vestía un vestido blanco que parecía flotar sobre el suelo. Sus cabellos caían enmarañados sobre sus hombros y su rostro estaba oculto bajo un velo. Mateo intentó retroceder, pero su cuerpo se negaba a responder. La mujer avanzó hacia él con movimientos lentos, casi etéreos. Volvió a gemir, y esta vez Mateo pudo percibir una mezcla de furia y desesperación en su voz. El arriero, presa del pánico, se persignó y logró dar un paso hacia atrás. Fue entonces cuando notó algo aterrador. La mujer no tenía pies. Su vestido se desvanecía en la niebla como si fuera parte de ella. Mateo intentó hablar, pero su voz no salió. Entonces los ojos de la mujer, rojos como brasas encendidas, se clavaron en los suyos. La mula, hasta entonces inmóvil, soltó un rebuzno desgarrador y salió corriendo, dejando a Mateo solo. El hombre, sintiéndose atrapado, cerró los ojos y comenzó a rezar con desesperación. Cuando los abrió de nuevo, la mujer había desaparecido, pero el eco de su lamento seguía resonando en el aire. Mateo corrió como nunca en su vida, con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar al pueblo, el alba comenzaba a teñir el horizonte.
Entre jadeos y sudor, contó lo ocurrido a los hombres que se reunían en la plaza antes de comenzar sus faenas. Algunos lo escucharon con escepticismo, mientras que otros más viejos asintieron con gravedad. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, Mateo fue visitado por pesadillas que parecían más reales que el sueño mismo. En ellas, la mujer de blanco lo perseguía a través de un laberinto de niebla. Cada vez que lograba encontrar una salida, aparecía frente a él con los ojos llameantes y las manos extendidas como garras. Mateo despertó bañado en sudor, convencido de que la Llorona lo había marcado de alguna manera. El sobrino de Mateo, al escuchar el relato de su tío, decidió organizar un grupo para investigar. Estaba convencido de que encontrarían algo que explicara los sucesos y que, de ser real, tal vez, podrían liberar a su tío de esa maldición. Motivado por la preocupación y el deseo de ayudar, pidió ayuda a sus amigos y vecinos, quienes aceptaron acompañarlo. Con la ayuda de estos jóvenes, partieron una noche bajo la luz de la luna. Antes de irse, se despidieron con palabras de valentía, asegurando que probarían que no había nada que temer. Durante el trayecto se escucharon risas y gritos burlones que provenían del grupo, hasta que de pronto, el silencio se apoderó del lugar. Cuando el amanecer llegó, ninguna de las familias de los jóvenes había recibido noticias. Un grupo de hombres decidió salir a buscarlos. Encontraron machetes tirados en el suelo, antorchas apagadas y marcas profundas en la tierra, como si algo los hubiera arrastrado. No había rastro de los muchachos. Solo el eco lejano del lamento de la Llorona resonaba entre los árboles. Los más ancianos del pueblo comenzaron a realizar oraciones colectivas en la iglesia, encendiendo velas por las almas perdidas y pidiendo protección para los vivos. A pesar de ello, los lamentos continuaron escuchándose cada noche, siempre más cerca del pueblo. Algunos aseguraban que la Llorona había cruzado el río y caminaba entre las casas, buscando a sus hijos entre los sueños de los niños. Una madrugada, don Lázaro, el anciano considerado el guardián de las historias del pueblo, organizó una reunión en la plaza. Con una vela en la mano y la voz temblorosa, les contó a todos la verdad que pocos conocían. Hace muchos años, una mujer de este pueblo perdió a sus hijos en el río. Algunos dicen que fue un accidente, otros que ella misma los lanzó en un arrebato de locura. Desde entonces, su alma no descansa y busca a los niños para calmar su dolor. Hizo una pausa, mirando a los presentes con gravedad. Mis abuelos me contaron esta historia cuando era un niño, pero yo mismo escuché su lamento una noche mientras jugaba cerca del río. Lo que vi y oí aquella vez no se lo deseo a nadie. Desde entonces muchos de mi generación han fallecido, pero los pocos que quedamos todavía recordamos cómo empezó todo. De pronto una noche se dejó de escuchar aquella aberración y pasaron los años, tantos que podría decirse que se nos olvidó a los sobrevivientes la existencia de aquella alma en pena. Pero ahora, con lo contado por Mateo y lo sucedido a nuestros hijos y nietos, parece que esa maldita cosa ha regresado para atormentarnos. La Llorona no es un cuento, es una advertencia. Don Lázaro había escuchado por ahí que Mateo tenía intenciones de buscar a la Llorona para vengar a su sobrino, y cuando se enteró, lo buscó para disuadirlo. No lo hagas, Mateo. Escucha mi consejo. Ya sobreviviste una vez. Si vuelves, no saldrás con vida. Mateo, atormentado por sus pesadillas y guiado por el rencor de la desaparición de su sobrino, no quiso escuchar. Cansado de vivir con miedo, una noche decidió enfrentarse a la Llorona. Era una noche fría, con un viento helado que silbaba entre las calles desiertas del pueblo. Una neblina densa cubría el camino real, y el ulular de los búhos era el único sonido que rompía el silencio.
Mateo, armado con un machete y llevando un rosario colgado al cuello, caminó hasta el río. La luna apenas iluminaba su camino y cada paso parecía resonar como un eco interminable. Al llegar a la orilla, todo quedó en un silencio sepulcral. El agua del río estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto un lamento desgarrador cortó el aire. Mateo sostuvo con fuerza el machete y gritó: ¡Muéstrate, maldito espíritu! ¡Terminemos con esto de una vez! La figura de la Llorona emergió de entre la niebla, más alta y aterradora que nunca. Su vestido estaba empapado y su cabello caía en mechones desordenados. Sus ojos, como brasas encendidas, se clavaron en Mateo. Gimió extendiendo sus manos hacia él. El viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando hojas y polvo alrededor de Mateo. Los árboles crujieron y el río empezó a agitarse violentamente. Mateo levantó el machete, pero sus brazos parecían haber perdido la fuerza. La Llorona se acercó más y su lamento se transformó en un grito desgarrador que hizo eco en la oscuridad. Horas después, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, algunos hombres del pueblo encontraron el cuerpo de Mateo a la orilla del río. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. En su mano derecha apretaba el rosario y el machete yacía oxidado junto a él. Días después, el sobrino de Mateo fue encontrado vivo en un poblado lejano. Estaba desorientado y no recordaba cómo había llegado allí. Fue el único sobreviviente del grupo de jóvenes que desafiaron a la Llorona. Ya en su vejez, cargando con el peso de los recuerdos, decidió contar la historia que lo había atormentado durante décadas. Desde entonces nadie se atrevió a desafiar la presencia de la Llorona. Su lamento continuó resonando en las noches como un recordatorio de que el dolor y la desesperación de un alma perdida no conocen fronteras. El pueblo quedó marcado para siempre, y Mateo Garza se convirtió en una de las tantas historias que alimentaron la leyenda de la mujer que llora por sus hijos. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo, el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.